¿Cómo están, amada iglesia? Qué alegría poder acercarnos a su casa una vez más. Nos alegra muchísimo poder usar este medio y acercarnos a ustedes que se han reunido para juntos escuchar la palabra del Señor. Ha pasado ya una semana después de que el presidente nos indicó estar en casa cuidando nuestra salud. Y qué alegría saber que cada uno de vosotros está ayudando y siendo obediente a las indicaciones que nuestras autoridades nos dan. ¿Te imaginabas estar en una circunstancia como esta? Pues yo no. Yo veo estas circunstancias como que de pronto un día estamos caminando en el parque y estamos disfrutando de un día soleado, nubes limpias, azules, las flores brotando su aroma muy significativo para nosotros, y de pronto de un momento a otro las nubes se vuelven grises, viene un viento recio y las flores comienzan a caerse. Es una imagen muy difícil de entender y es lo que quizá muchos de nosotros estamos pasando en este tiempo. No entendemos por qué Dios permite de pronto esas tormentas inesperadas. Déjame recordarte que la Biblia nos enseña una circunstancia similar. En Lucas capítulo 8, verso 22 al 25, Jesús y sus discípulos suben a una barca para pasar al otro lado del lago. Y es importante que el día de hoy tú y yo podamos prestar atención a lo que el Señor quiere para nosotros. Te voy a pedir que me acompañes en esta oración. Señor, muchas gracias por la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Habla nuestro corazón. En medio de estas tormentas inesperadas, queremos escuchar tu voz. Agradecidos por tu grande amor, oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Te pido por favor que abras tu Biblia en Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. Y vamos a leerlos todos juntos. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Todo el mundo hemos pasado alguna circunstancia como esta, tormentas inesperadas. No solamente esta, la que estamos viviendo a nivel nacional o a nivel mundial, sino que cada uno de nosotros hemos pasado ciertas circunstancias difíciles de entender. La salud, el dinero, los negocios, nuestra vida, nuestra familia. Tormentas en las que, aunque hemos hecho todo lo posible, pareciese que de pronto todas las cosas se salen de control y no vamos a sobrevivir. Si tú estás en tu casa ahora con tu familia viendo este culto, lo más seguro, déjame decirte, mira que Dios te ha sostenido y te ha cuidado. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre está presente en medio de esas tormentas inesperadas. Y justamente lo que en este tiempo vamos a aprender son algunas verdades que nos ayudarán a sostenernos en medio de las tormentas. Así que quisiera pedirte que puedas tomar un lápiz, un lapicero y una hoja y puedas apuntarlo. Aunque también déjame decirte que vamos a poner a tu disposición el bosquejo de este culto. Déjame decirte 4 verdades que nos sostendrán en medio de la tormenta. La primera verdad que podemos ver en esta lectura bíblica la vamos a ver en el versículo 22, que dice así: aconteció un día que Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. La primera verdad es esta: Jesús es quien nos lleva. ¿Sabes? Cada nueva etapa en nuestra vida siempre lleva consigo esa preciosa invitación de parte de Jesús. Ven, pasemos juntos. Esto es precioso porque el Señor siempre está a nuestro lado y Él es quien nos lleva. Sin embargo, en muchas ocasiones tenemos que reconocer que hemos negado transitar esta nueva etapa de nuestra vida junto con Jesús. Déjame contarte algo. En mi niñez y en mi adolescencia, yo pasé una crisis muy particular, muy difícil a propósito. Quizá ya se lo he contado a muchos. Y es que en esa etapa de mi vida
mi papá nos dejó, no estuvo con nosotros un buen tiempo. Y una de las cosas que yo me preguntaba era por qué Dios había permitido estas cosas. Y bueno, traté de pensar de que el tiempo lo iba a curar. Y continué esta vida. Y asistía a la iglesia y hacía muchas cosas, aprendí muchos versículos, cantaba, apoyaba tocando, pero aún sentía de que tenía esta tormenta dentro de mí. En una ocasión, Walter, mi amigo, mi discipulador, me preguntó algo muy particular. Me dijo: Alan, ¿tú puedes realmente reconocer que eres cristiano? Y yo le decía a él: ¿cómo puede ser que tú me hagas esa pregunta, Walter? Tú me conoces, ¿cuánto tiempo hemos estado aquí? Sabes todos los versículos bíblicos que he memorizado, sabes las canciones que conozco. Has estado aquí cuando yo he estado en la iglesia, así que mi familia, mis hermanos, mi mamá asisten aquí, y así que yo creo que soy cristiano, le digo. Y él me dijo algo muy particular. Me dijo: Alan, no tiene que ver con asistir o conocer, tiene que ver con la presencia de Jesús en tu diario vivir. Y cuando esto sucedió, yo tuve que darme cuenta y preguntarme si realmente Jesús estaba caminando conmigo. Él estaba llevándome en medio de esta transición, en medio de esta tormenta. Y me di cuenta que no, que yo estuve tratando de luchar y tratando de ocultar algunas cosas para no sentirme mal. Sin embargo, la tormenta seguía creciendo dentro de mí. Ese tiempo yo le rendí mi corazón a Jesús en ese campamento y le pedí por favor que me acompañe, que no me deje. ¿Y sabes qué? Fue en ese momento que entendí el propósito por el cual Dios permitía que yo pasase esa tormenta. Y es que si no la pasaba de esta manera, yo no podía ver el grande amor de Cristo Jesús y el de Dios como Padre en mi vida. Ese día pude darme cuenta que mi Padre Celestial siempre me cuidaba, siempre estaba atento a mí. Y aunque las circunstancias eran difíciles, tenía cierta todavía tristeza no tener a papá en casa, podía tener la certeza de que Jesús acompañaba, estaba a mi lado y de que Él estaba cuidando de mí. ¿Sabes? En medio de esto, siempre hay una duda o un temor. Y es que nosotros no sabemos lo que vendrá en el futuro, pero podemos tener la seguridad, la confianza, la certeza de que nuestro Dios, el Señor, Él sí conoce lo que ha de venir. Es por eso que podemos descansar. Cuando Jesús le decía a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago, ¿acaso Jesús desconocía lo que iba a suceder? Claro que no. Él sabía que se iba a levantar una tormenta. Él sabía que iba a poner en aprietos a sus discípulos. Él sabía la respuesta que ellos iban a dar. Y sin embargo, no limitó de que Él pase por en medio de esta tormenta. Al contrario, ¿sabes por qué? Porque Él sabía lo grandioso y las obras preciosas que iba a realizar delante de ellos. Yo quiero animarte en este tiempo a que no tengas temor. No tengas temor en medio de esta tormenta. ¿Sabes por qué? Jesús es quien nos lleva. Quisiera hacerte algunas preguntas. De pronto tú las puedas escribir ahí en tu hoja y podamos juntos a reflexionar. ¿Es Jesús quien te invitó a pasar juntos este tiempo en tu vida? ¿Sabes que Jesús sigue extendiendo esa invitación para ti el día de hoy? Si tú estás caminando a su lado, déjame decirte que eres bienaventurado. Pero si de pronto tú te sientes angustiado, déjame decirte que Jesús está extendiendo a ti esa invitación. Ven, pasemos juntos esta etapa de tu vida. ¿Cuál será la respuesta tuya frente a esta invitación? Yo quisiera animarte a que puedas acercarte al Señor, nuestro Dios. La segunda verdad que nos sostendrá en medio de las tormentas la vamos a encontrar en el versículo 23. Y dice así: pero mientras navegaba, Él se durmió, o sea Jesús, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Esta segunda verdad es: Jesús realmente no nos abandona. Lo particular en esta escena bíblica es que Jesús estaba durmiendo, mientras todos estaban viendo cómo de pronto
el tiempo cambiaba de un momento a otro. Quizá en medio de las circunstancias y en medio de las aflicciones, los discípulos comenzaron a pensar en sí mismos y en su vida. Más adelante vamos a ver la respuesta que dieron. Y dentro de todas estas circunstancias, de pronto olvidaron que el maestro, quien los invitó a caminar, a pasar juntos el lago, estaba allí. Cada uno seguramente estaba tratando de cuidar su vida y de salvarla de alguna manera. Miren, es importante entender esto porque ellos estaban pensando que su vida peligraba. Una de las cosas que mayor temor nos ha dado es no sentir la presencia de Dios junto a nosotros en medio de las circunstancias. Pero Jesús no nos enseñó a que nosotros debemos vivir por sentimientos. Él nos enseñó a vivir por convicciones. Y la promesa de Él es presente y es actual. Él nos dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que parece que no está, no significa que realmente no esté. En muchas ocasiones, el silencio de Dios no significa que Él se haya apartado de nosotros. Simplemente Él está atento a ver cómo nosotros estamos pasando esta circunstancia de nuestra vida. Jesús nos prometió a estar con nosotros. Él no nos prometió tiempos de calma continuo. Tampoco nos dijo que nos libraría de todas las experiencias amargas o de peligro. Recuerda, Él nos prometió que estaría con nosotros todos los días. Eso significa que ahora, en este momento, mientras tú estás escuchando el culto, Él está allí a tu lado. Está haciéndote recordar seguramente esta promesa para que tú aprendas y nosotros, todos los que estamos escuchando, aprendamos a tener paz en medio de la tormenta. ¿Sabes? Nada va a poder impedir que el Señor logre su propósito en nuestra vida. Él ya tiene algo preparado. Él tiene algo especial para nosotros. Y ninguna tormenta impedirá que nosotros disfrutemos de ello. ¿Sabes? Jesús está a nuestro lado. Él no nos abandona. Él está cuidando de nosotros. A veces es difícil entender esto. En una ocasión tuvimos una circunstancia muy particular en casa. En toda la zona donde vivíamos había sucedido un corte de luz. Mi hija estaba en un lugar muy aparte y mi esposo y yo estábamos en la sala. El corte de luz fue tan repentino que de pronto nuestra vista no lo aceptó, no estaba preparada y realmente no veíamos nada. No podía ver ni siquiera a Marisol, que estaba a mi lado. Y escuchaba los gritos de mi hija, que decía papá, papá. Ella estaba en un cuarto aparte y de pronto yo atiné a decirle, hija, ¿me escuchas? Y ella decía, sí, papá, no te preocupes, ya voy para allá. Dice, pero papá, no puedo ver nada. Hija, ¿me escuchas? Le decía yo. Sí, papá, no tengas temor, yo estoy aquí, le decía. Me acuerdo que los gritos de mi hija se calmaron y ella estaba, papá, te estoy esperando. Sí, hija, no te preocupes. Mientras tú escuches mi voz, sabrás que yo estoy aquí, no te he abandonado. Eso es particular, porque ¿sabes lo que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado su palabra. Y en ella, mientras la estemos escuchando atentamente, sabremos que el Señor no nos ha abandonado. Él está con nosotros. Él nos está cuidando. El problema es que muchas veces tomamos decisiones más por temor y por la sensación o por el sentimiento. Pero su palabra es la mayor convicción que nos debe llevar a entender que Él nunca nos abandona. Si Él ha prometido caminar contigo, Él está contigo. Yo escuché esta historia, seguramente tú la has escuchado. Es una historia llamada Huellas en la Arena. Habla de un hombre que ve caminar las huellas, está caminando por la playa y ve sus huellas y de pronto a su lado ve unas huellas muy grandes y él entiende que esas huellas eran de Dios, el Señor, acompañándolo. Y él estaba muy feliz al ver no solamente un par de huellas, sino 2 pares de huellas. Y él estaba feliz, pero de pronto, cuando él comenzó a ver todas las circunstancias muy difíciles, era una lluvia intensa, él estaba contra el viento corriendo, tratando de ver, él estaba tan atento a eso y se acordó y miró hacia la arena y él con mucha tristeza vio solamente un par de huellas en la arena y aún así estaba tratando de llegar y de pronto la calma llega y
Y luego ve hacia abajo y mira otra vez. Ya no un par de huellas, sino 2 pares de huellas. Él con mucha tristeza le elevó una oración al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué en los tiempos difíciles, en los tiempos de tormenta, tú me dejaste solo? Y el Señor le decía: yo nunca te dejé solo. Y él le respondió: pero yo vi solo un par de huellas. El Señor le dijo: hijo, esas no eran tus huellas, eran las mías, decía el Señor. Porque en momentos difíciles de tormenta, quien estaba caminando era yo, y te llevaba en mis brazos. Wow, cuando yo escuché esa historia, recordé justamente cada circunstancia en la que me parecía hundirme o me parecía pasar tiempos muy difíciles en mi vida. Y en esos momentos recordaba que el Señor siempre nos llevó en sus brazos. Querido amigo, déjame decirte algo. El Señor siempre está contigo caminando. El Señor tiene un propósito para ti y no dejará que las circunstancias limiten ese propósito en tu vida. Quiero hacerte una pregunta. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que Jesús te ha abandonado? Quizá es bueno recordar, si Él ha prometido estar a tu lado, de pronto Él está llevándote en sus brazos, cuidando de ti. Por eso, ¿recuerdas la promesa que Él te dio? De que nunca te dejaría. Es bueno que ahora, en este tiempo, quizá al terminar este culto, junto con tu familia, puedas retomar esa promesa y decirle: Señor, muchas gracias, porque en medio de la tormenta, tú no me dejas. Tú estás cuidando de mí. La tercera verdad que nos sostendrá en medio de la tormenta la podemos ver en el verso 24, que dice así: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. En esta verdad nosotros podemos ver que Jesús nos atiende y nos ayuda. Cuando las tormentas nos toman por sorpresa, con toda su furia, ¿sabes? Muchas veces nos llegamos a angustiar. Podríamos incluso sentirnos morir. Pero, ¿sabes qué? Nosotros podemos tener la certeza y la seguridad de que podemos llegar al Maestro, a Jesús, y decirle: Señor, necesitamos de tu ayuda. Nos sentimos morir. La Biblia nos dice cómo es que los discípulos le hablaron a Jesús. Por el énfasis que se muestra en el versículo, podríamos ver que de pronto ellos estaban gritando, atemorizados. Pero lo importante aquí, ¿sabes qué cosa es? Es que ellos vinieron a Él. ¿Sabes? Nunca nuestras experiencias serán suficientes para poder llevar, para poder solucionar y salir con bien en medio de las tormentas. Si tú te das cuenta, en esa barca habían 4 pescadores. Estaban ellos seguramente acostumbrados a lidiar con olas fuertes y momentos y circunstancias como esta. Estaba Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, experimentados pescadores. Sin embargo, a pesar de sus luchas, se dieron cuenta de que no podían tener la respuesta en sus manos y acudieron al Maestro. Querido amigo, querida familia, ustedes que nos están escuchando en este culto, quizá muchos de nosotros podamos descansar en nuestras experiencias, pero ¿sabes cuál va a ser la respuesta? Con tristeza nos vamos a dar cuenta de que esto no solucionará nuestros temas. La única respuesta en medio de la tormenta la podemos encontrar en Jesús. ¿Sabes? El Señor está poniendo a prueba nuestra fe. Él está atento para ver a quién acudimos primero. En muchas ocasiones acudimos primero a nuestras experiencias, acudimos primero a nuestros recursos. Creemos que la solución de nuestra vida está en cuánto dinero tenemos en casa. Es más, muchos estamos pensando de que estos 15 días sobreviviremos con los que tendremos. Algunos seguramente no tuvieron la oportunidad de guardar pan para mayo, como dice el dicho. Y estarán pensando: ¿ahora de qué vamos a vivir? ¿Sabes? Es bueno recordar que Jesús nos atiende y nos ayuda. Yo he tenido el gozo, mi hermano precioso, de ver la realidad de un Cristo precioso que está atento a las oraciones de su pueblo. Yo he sido testigo de cómo en medio de la nada nuestra familia ha estado expectante, diciendo: Señor,
Eres tú quien nos sostendrá. Y de pronto, de un momento a otro, la mano del Señor ha sido buena con nosotros. Nos ha dado incluso más de lo que nosotros pensábamos. Mi hermano querido, mi amigo querido, si tú acudes a pedirle ayuda al Señor, Él estará atento a ti. Él es quien dijo: tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. Él es quien nos recordó que el Señor, que cuida las aves y viste a las flores, Él es quien cuida de nosotros. Por eso yo quiero animarte en este tiempo muy particular, que tú puedas acercarte al Señor. Aunque la tormenta sea recia, aunque los vientos golpeen con mucha dureza quizá, en algunos casos, déjame pedirte que no descanses en tu experiencia, no descanses en lo que tú tienes. Ven a Él, descansa en Él. Jesús extiende sus brazos a nuestra vida y nos dice: los que estén cansados y cargados, venid a mí, yo les daré descanso. Qué precioso, ¿verdad? Tenemos un buen pastor que cuida de nosotros, está atento a nosotros y nos guarda. Yo quiero preguntarte algo. En medio de estas etapas complejas de tu vida, ¿a quién acudes? ¿Cuál es la respuesta que tú buscas? ¿Qué crees tú que es lo que cuidará de tu vida? ¿Es Jesús a quien tú acudes en medio de las circunstancias, sean buenas o no tan buenas? Si esa es la respuesta, déjame decirte que el Señor está atendiendo tu vida. Si tú acudes a Jesús, Él no fallará. Él cuida de nosotros en cada instante de nuestra vida. Esto es una promesa preciosa. Quisiera animarte una vez más, que como familia, todos los que están ahí en casa, puedan tomarse un tiempo de oración y decirle: Señor Jesús, no vamos a descansar en otra cosa, sino solo en ti. Y descansando en ti, vamos a hacer nuestras acciones, obedeciendo, Señor, a ti en primer lugar. Porque la fe sin obra es muerta. Quisiera animarte a que primero descanses en el Señor. Él es tu guardador. Él no dormirá, dice el Salmo. El Señor que cuida de nosotros, Él no duerme. Él está atento y cuida de nosotros. Así que quiero animarte a continuar en este tiempo. La cuarta verdad que nos sostiene en medio de la tormenta, la podemos ver en el verso 25, que dice así: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Esta verdad es que Jesús fortalece nuestra fe. ¿Te das cuenta? Ninguna circunstancia puede destruir el plan de Dios para nuestra vida. ¿Recuerdas eso? Hace un instante lo hablamos. El plan de Dios en medio de nosotros se cumplirá sí o sí. Él conoce el futuro, Él conoce lo que ha de venir. Grande bonanza, dice esta lectura bíblica. ¿Sabes? No hay tempestad tan grande y tan fuerte que pueda impedir el avance del reino de Dios aquí en la tierra. Es por eso que la iglesia no ha cesado. Al contrario, mira, Dios ahora nos permite llegar hasta tu casa y a la casa de tus vecinos y a la casa de tus familiares. Te pedimos que compartas este culto con ellos. ¿Sabes por qué? Porque nada impide que el reino de los cielos llegue a ellos. No hay pandemia, no hay nada tan grande que impida que el reino de Dios y su voluntad se haga aquí en la tierra. Qué precioso, ¿verdad? Y es que Jesús está fortaleciendo nuestra fe. En medio de esta lectura bíblica hay una pregunta clave que creo yo el Señor sigue haciendo a nosotros el día de hoy. Pon tu nombre ahí. Alan, por ejemplo. Alan, ¿dónde está tu fe? Es interesante, ¿verdad? Que sea el mismo Jesús quien enfatice esta pregunta en nuestra vida en medio de la tormenta. Tenemos que reconocer que muchas veces nuestra fe no está basada en Jesús, sino en cuanto tenemos. Pero Él nos vuelve una vez más con amor hacia Él. Nuestra fe debe estar sostenida en Jesús. No hay duda alguna que todas las etapas que pasamos, todas las tormentas, tienen un propósito para nosotros. Y si tú has descansado en Jesús,
Y si tú has puesto tu fe en Jesús, lo más seguro es que si miras hacia atrás, todas las circunstancias y tormentas que el Señor te ha acompañado, te darás cuenta que tú no eres el mismo, que has crecido, que has madurado. Y es que si tú pones tu fe en Jesús y Él fortalece tu fe en cada circunstancia, tú vas a poder ver con nuevos ojos todo lo que venga, sabiendo y descansando en el poder del Señor, que es sobrenatural. Y además que su palabra dice que su poder no ha variado, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es Jesucristo, nuestro Señor. Hay una canción que me hace recordar mucho mi niñez. Y tiene que ver con esta letra que dice así, mire: este es el Cristo que yo predico. Este es el Cristo que yo predico y que no me canso de predicar. Luego continúa: Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él. Su santa sangre la dio en redención para salvar al más vil pecador. Él estaba hablando de mí. ¡Wow! ¿Sabes? Él dio su sangre para que yo sea redimido, para que mi fe sea fortalecida. Realmente el Cristo que nosotros tenemos, el Señor de los cielos, Rey de reyes y Señor de señores, es incomparable. Tú puedes descansar en Él. Tú puedes venir a sus brazos y decirle: sabes, tú eres la fuente de mi fe. En ti yo puedo descansar. En ti puedo estar seguro. ¿Es Jesús la fuente de tu fe? Si no lo es, ven a los brazos del Señor. Este es un tiempo de esperanza. ¿Sabes? Puedes acudir a Él. Sus brazos siguen abiertos para ti. Él está pendiente de tu vida. Él quiere cuidarte. Tú tienes que estar dispuesto a conocerle cada día más. Estas tormentas nos permiten verle cada día más. Estoy seguro que los discípulos vieron una nueva faceta de su maestro. Ellos sabían que podía hacer milagros, grandes cosas, pero ¿saben qué era lo precioso? Se dieron cuenta que hasta la naturaleza se rinde a los pies de su Creador. ¿Sabes? Ese es el Dios admirable que tenemos. Yo quisiera acompañarte, animarte en medio de este tiempo, junto con todo el equipo pastoral, animarte a que puedas poner tu fe en Jesús y a descansar en Él, porque todo aquel que descansa en Él no es defraudado. Él cuida de ti. Si tú escuchas por primera vez este mensaje, déjame decirte que los brazos de Cristo Jesús están abiertos para ti en este tiempo, para acompañarte, para sostenerte, no abandonarte, fortalecer tu fe. ¿Sabes? Él quiere estar a tu lado. Él quiere acompañarte en esta nueva etapa de tu vida. Tienes que entregarle tu corazón a Él. Yo te voy a pedir algo. Si realmente es el anhelo de tu corazón, permíteme orar por ti. Yo voy a hacer esta pequeña oración. Y si tú consideras que es necesario, necesito a Jesús en mi corazón, te ruego puedas acompañarme en silencio, quizás ahí en casa, puedas acompañarme en esta oración. Si la haces por primera vez, dile así: Señor Jesús, gracias porque puedo escuchar que tú estás atento a mí. Hoy vengo a ti para decirte que te necesito. Señor, necesito que me acompañes en esta nueva etapa de mi vida, para que quites todo temor y pueda descansar en ti. Pongo mi fe en ti. Te ruego, por favor, que me salves. En tu nombre precioso. Amén. Si tú has hecho esta oración de fe, déjame pedirte algo. A través de las redes sociales, a través de algún mensaje de texto, te pido por favor nos lo hagas saber, porque para nosotros será un tiempo de gozo y de alegría. Así que si por primera vez le has entregado tu corazón a Jesús, danos una señal, mándanos un mensaje a través del Facebook de la iglesia, del WhatsApp. Hay varios medios. Acércate o manda un mensaje en medio de los comentarios de este culto y háznoslo saber, porque para nosotros
también será lo mismo que sucede en el cielo, un tiempo de fiesta y de alegría para aquel que se acerca a Jesús. Ahora déjame pedirte a ti, amada iglesia que escuchas, fortalece tu fe. Es tiempo de ver una nueva etapa de la vida de Cristo Jesús en nosotros. Él se quiere mostrar como el Señor Todopoderoso para cada uno de nosotros. El Señor permite estas circunstancias para que nuestra fe sea fortalecida. Permíteme orar también por ti en esta breve y corta oración. Señor, yo quiero clamarte por la vida de tu iglesia que escucha este culto. Fortalece su fe. Hazle recordar, Señor, que tú estás a su lado, que tú no lo has abandonado, que tú estás atento a sus pedidos y estás ayudando, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, más bien que los uses a ellos como herramienta de bendición para el mundo que te necesita, que sean una herramienta de esperanza y de paz, que compartan tu palabra, que compartan, Señor, el saber que Dios, tú eres el que está atento con los brazos abiertos a todo aquel que te busca con todo el corazón. Muchas gracias, Señor, te damos en este tiempo. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Finalmente, para terminar este culto, hay algo que quisiera recordarte. Que aunque, como dice el profeta, aunque la higuera no florezca, ni la vid dé su fruto, ¿sabes? Aunque el olivo no dé tampoco sus frutos, la tierra tiemble, se remezca nuestra tierra, ¿sabes? Con todo eso vamos a estar alegres con el Señor, confiando de que Él está con nosotros, de que podemos pasar al otro lado del lago y juntos seguir aprendiendo más de nuestro amado Maestro. Que el Señor les bendiga y los use cada día más. Bendiciones.